Muy bien, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente, como decía Mauro, a la casa de Dios, casa de oración. Y vamos a continuar hablando acerca de 2 Corintios 5:17. Vamos a continuar con el mensaje. Y 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos tocado el mismo pasaje y habíamos hablado acerca de qué era estar en Cristo? Hemos tocado qué es ser una nueva creación, una nueva criatura. Pero sobre todo, qué era estar en Cristo. La importancia de saber qué es estar en Cristo. Y me gustaría comentarles un poquito acerca a modo de introducción, en lo laboral, en el trabajo que yo desempeño diariamente. Yo trabajo en un frigorífico y en la producción, en el sector de producción, y estamos integrados por 4 personas nos llamamos como equipo de 4 personas, y cada uno tenemos asignado un trabajo específico a lo largo del día. Hay 2 que son fijos, que son maquinistas, y después estamos los 2 que rotamos durante la semana preparando la pasta del Milán. Ese es mi trabajo específico todos los días, y 9 horas diarias, inclusive los sábados. Y llega un momento, mi querido hermano, que ese trabajo se vuelve una rutina. Y todos sabemos lo que es y lo que conlleva ser algo rutinario en la vida de uno. Se vuelve repetitivo, hay que cumplir horarios, cumplir órdenes, y sobre todo muchas veces tenemos que lidiar con compañeros. Estamos ahí trabajando y tenemos que lidiar con ciertas situaciones que se nos presentan con personas, y comenzamos a sentir cierto cansancio. A veces sentimos malestar, frustraciones por estar allí, y a veces queremos tirar todo y pasa eso, mi querido hermano, pasa. Es que todos los días es lo mismo. Y llega el alivio, mi querido hermano, llega el alivio cuando llega ese momento de fichar e irte a la casa. Es el alivio, porque vos sabés que llegás, fichás, vas, comés, te bañás, dormís la siesta y hasta el otro día. Y ni hablar cuando llegan las vacaciones, llega el temporada de vacaciones y te tomás las vacaciones, ahora sí, trabajo allá, te desenchufás. Y así me sucede a mí. Y yo pienso que algunos de ustedes, tal vez algunos de ustedes trabajarán más horas que yo, tienen capaz más carga, pero eso me sucede a mí. Y lo que me motiva a mí saber es que ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago ese trabajo? Y lo que me motiva a mí y lo que yo asumo es una responsabilidad que tengo. No es que yo sea guapo o que me guste trabajar. A ver, ¿quién levanta la mano a quién le gusta trabajar? Yo pienso que... Pero lo tenemos que hacer. Y uno asume esa responsabilidad y dice, bueno, yo atrás mío tengo una familia, tengo que pagar mis gastos, tengo una responsabilidad, por eso hago lo que hago. Y es la necesidad, es lo económico, vamos a ser claros y concisos, es la necesidad, por eso yo trabajo. Ahora bien, comparando esta situación de la rutina y todo lo que a veces, esas cargas que a veces tenemos, yo por ahí
veo este problema tal vez en las congregaciones. Y cuando hablo de la congregación en sí, estoy hablando puntualmente de cada uno, de cada uno, no de la estructura, sino de cada uno como persona que conformamos esta congregación y tal vez otras muchísimas congregaciones. Es este problema que llegamos a un punto de nuestra vida que parece que todo se vuelve rutinario. Se vuelve rutinario en nuestra vida cristiana. Y eso de venir todos los domingos, ya se vuelve una rutina, repetitivo, y muchas veces los horarios, y estamos así. Es una cadena. Hemos visto la semana que viene, y para refrescar nuestra memoria, qué es la importancia de estar en Cristo, como lo vimos la última vez. Y mi querido amigo, hermano, si has declarado públicamente que eres un hijo de Dios, ahora bien, ¿cómo llegamos a ser un hijo de Dios? ¿O cómo obtengo el título de ser un hijo de Dios? Juan 1:12 lo dice muy bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Le dio potestad, le dio derecho a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora bien, cuando tú haces esa profesión de fe, de creer en su palabra, de recibirle, tú eres un hijo de Dios y tienes que exteriorizar lo que Dios está haciendo en tu vida. Debes llevar en primer lugar frutos de arrepentimiento. Congregarte y dice, debemos testificar. Esas son las tres situaciones importantes que le sucede a un hijo de Dios. Debemos mostrar frutos, debemos congregarnos y sobre todo testificar, hablar a otros de lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora bien, la pregunta en esta mañana, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura, como lo hemos visto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos una nueva identidad. Y capaz, tal vez en esta hora, tú no lo has asumido todavía. Esa responsabilidad de demostrar que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tal vez no lo hemos asumido en esta hora. Y mi querido hermano, no es que hay que esforzarse, no es que hay que esforzarse para mostrar muchas veces lo que no somos, No hay que andar esforzándose, muchas veces para mostrar lo que no somos. El crecer y llevar frutos va de la mano, mi querido hermano, a la obediencia a la palabra de Dios. A la obediencia a ese libro que usted tiene en la mano, que es la Biblia. A eso va de la mano el llevar frutos. Es la nueva naturaleza, es esa nueva naturaleza que nosotros tenemos implantada en nuestro ser. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador en nuestro corazón, es la nueva naturaleza que nos lleva, nos lleva a transitar por estas cosas nuevas que el Señor te está presentando en tu caminar. Mauro oraba y escuchábamos en las canciones que decían que hay una transformación, hay una renovación y una regeneración que va, dice, desde adentro hacia afuera.
cambiando nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, toda nuestra vida, y que se refleja al andar cristiano. Cuando hablo de que Cristo, cuando viene a nuestras vidas, cambia nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida completa, cambia o nos da una nueva posición, propósitos, metas, y todo esto guiado por el Espíritu Santo mediante la palabra. Colosenses 3:5 dice: vamos a apoyar esto que estamos diciendo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y está hablando en Colosenses 3:5 de la vida antigua y la nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y acá da una lista de todo eso que tenemos que hacer morir de nuestra antigua vida. Dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de ese viejo hombre con sus hechos. Y dice el versículo 10: revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando hablamos de una nueva creación y que las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a un cambio radical de nuestras vidas y que se refleja, mi querido amigo, en el andar diario. Estar en Cristo, esa palabra estar, nos habla de un tiempo presente. Hoy, ahora, todos los días. Y cuanto más cercanos, cuanto más amarrados a Cristo estemos, más semejante a Él seremos, y la nueva naturaleza va a florecer y la vieja a menguar. Ahora bien, vos me estás diciendo un montón de cosas ahora, pero ¿cómo voy a lograr eso? Es un proceso, mi querido hermano. Como yo en el trabajo armo la pasta para hacer el Milán, lleva un proceso hasta que se embute ese Milán, se cocina y después sale afuera. Es un proceso. Nuestra vida cristiana es un proceso, no es de un día para el otro, lleva un tiempo. Y el Señor Jesús, el Dios, está procesando nuestras vidas, está trabajando en nuestras vidas. Es un cambio de posición. El estar en Cristo, el cristiano inicia y conserva su nueva naturaleza. ¿Por qué? Y repito, mi querido hermano, ¿por qué? Porque estamos unidos, ligados a Cristo. Y Jesucristo, mi querido hermano, y Jesucristo en esta hora, si nosotros decimos que estamos unidos a Cristo, estamos ligados a Cristo, hoy en este día, en esta hora, Él es el más interesado, mi querido hermano, mi querido amigo, es el más interesado para que evitemos llevar vidas legalistas. Y cuando uno llega a ese punto de llevar vidas legalistas, terminamos en vidas
como me pasa a mí en el trabajo muchas veces, en vidas rutinarias, religiosas, y terminamos llevando vidas sin frutos. Y lamentablemente lo podemos ver muchas veces en vidas. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia buscando tal vez de Cristo, pero nunca han asumido esa responsabilidad de estar en Cristo? Nunca han asumido esa responsabilidad. Vienen, se sientan 2 domingos, se van. No crecen. Tal vez les parece todo aburrido, rutinario. ¿Por qué tengo que estar todos los domingos allá sentado, cantando? ¿Por qué? No hemos asumido la responsabilidad, mi querido hermano, de saber qué es lo que es estar en Cristo. En lo práctico, mi querido amigo, hermano que nos está visitando, amigo, Jesús es la solución a todos tus problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lo secular o en el entorno que te mueves diariamente, ¿cómo encaras tus problemas, tus situaciones que se te presentan? ¿Cómo resuelves? Antes de aceptar a Cristo en tu corazón o de aceptarlo en tu vida, cuando yo hablo de aceptar a Cristo en tu corazón o de aceptarlo en tu vida, es ese día glorioso como cantábamos, ese día glorioso, ese día en el cual alguien te habló el Evangelio, te predicó el Evangelio y tú escuchaste ese mensaje, escuchaste la palabra, te arrepentiste, le confesaste tus pecados a Dios y automáticamente Dios te perdonó en Cristo Jesús. Tú ese día glorioso hiciste una profesión de fe, reconociste tu condición y te acercaste a Él. Y Él te recibió con sus brazos abiertos para darte otra vida, significado a tu vida. Ese día glorioso fue ese día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo solucionamos nuestros problemas antes? Hoy como cristianos, como hijos de Dios, la solución viene de otra manera. Tenemos al Espíritu Santo, la oración y el consejo de la palabra para encarar los problemas. ¿Pero los problemas desaparecen? No. Los problemas van a estar, pero vemos la solución de otra manera. Ahora reaccionamos diferente, otro enfoque a la luz de la palabra. Y yo voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, si antes estoy hablando, vamos a hacer un paréntesis, estoy hablando de aquellos que han aceptado a Cristo, y si por ahí vos estás ahí que te falta ese empujoncito para aceptar a Cristo, no te demores. Hoy es el día, hoy puede ser tu día glorioso. Si antes te costaba perdonar, hoy lo tienes que hacer. Porque eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Hoy lo tienes que hacer para restablecer muchas veces una relación. Lo tienes que hacer. Y el Señor, voy a leer un fragmento de la oración que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra, que dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado de antemano. Debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Eso lo podemos encontrar en Mateo 6:12. Si antes decías malas palabras, hoy no tienes que decirlas. Efesios 4:29 dice:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si antes decía malas palabras, hoy no la tienes que decir. Ninguna palabra corrompida, ninguna malas palabras salga de tu boca, sino que sean palabras de bendiciones. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. ¿Y cuántas cosas más en esta hora se me vienen en la mente en cuanto a la mentira, la envidia, enojos, pleitos, adulterios, juegos de azar, vicios, depresiones, angustias? Todo eso que compone el viejo hombre o que componía el viejo hombre en nuestras vidas. Y eso, lo que acabamos de decirle y de escuchar, es una parte de las cosas viejas que pasaron. La otra parte, creo que es la más importante de las cosas viejas que pasaron, tiene que ver, y sabemos que de acuerdo a la vieja naturaleza humana, están perdidas las personas, están perdidas al estar sin Cristo. Y este pasaje que hemos estado desarrollando de 2 Corintios 5:17, de modo que hoy se van a ir, mis queridos amigos, hermanos, con este versículo memorizado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este pasaje no se cumple todo, no se cumple solo con un cambio de conducta. Hasta ahora hemos visto todo lo que le he dicho acerca de la conducta de un cristiano, de una persona nueva en Cristo Jesús. He estado hablando acerca de la conducta, pero en este pasaje no se cumple todo eso, sino que va más allá. Y puntualmente este pasaje nos lleva al Génesis. ¿Y qué pasó en el capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis? En el capítulo 2 habla cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Y en el capítulo 3 podemos ver cuando el hombre desobedece, cae en pecado y es expulsado del huerto del Edén. Si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuál es la otra cosa vieja que ha pasado? Y yo en esta mañana quiero dar una ilustración en base a lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Y la ilustración es, imagínense ustedes a un hombre parado en el pico de una montaña. Y cayendo desde el pico de la montaña hacia el pie de la misma. Donde nosotros vivimos, que somos pecadores, arrastrados en esa condenación actualmente. Y Dios, cuando creó el paraíso, el Edén, puso al hombre a lo más alto, sobre toda la creación, con todas sus bendiciones y con todo su privilegio, los colocó allí, en lo más alto. Imagínense arriba del pico de una montaña. Pero por su desobediencia y por su pecado cayó hasta el pie de esa montaña, en el cual estábamos todos nosotros, arrastrados por esa condenación. Ahora, mi querido hermano, que confiamos en Cristo,
aquella relación, esa relación que teníamos estrecho con ese Adán caído, porque venimos de allí, arrastrando esa condenación por la desobediencia del pecado, aquellas relaciones que teníamos antes ha quedado atrás, mi querido hermano. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, aquel que cayó desde la cima de la montaña por su desobediencia. No estamos identificados más con el sistema mundano de relaciones y valores. Ahora estamos identificados con Cristo Jesús. No se olvide que somos una nueva criatura, una nueva creación. Hemos sido bautizados, introducidos en el cuerpo de los creyentes y pertenecemos al Señor de ese cuerpo. Estas son las cosas viejas que han pasado, mi querido hermano, y el elemento nuevo ahora es la nueva relación que tenemos, que tú tienes, que yo tengo en el Señor Jesucristo y que se encuentra en la gloria celestial. Y seamos prácticos en esta hora, en este aspecto. Hablemos de las cosas tal como son en la realidad, estimado amigo, oyente. Ahora, y alguien quizás me diga en esta mañana, ¿cómo puedo conocer de verdad si yo soy una nueva creación en Cristo? Pues bien, escuchemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, si lo quieren buscar, capítulo 5, versículo 24 de Juan, que dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Confía usted en Él? ¿Está usted seguro? Pues bien, si usted así lo ha hecho, Él le asegura que usted tiene la vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto le convierte a usted en una nueva creación, que ya no está sujeta a la condenación y a la muerte. Usted ha pasado a la esfera de la vida. Y cuando hablamos de que usted ha pasado a la esfera de la vida, esas son las cosas nuevas que dice la palabra al final del versículo. He aquí, todas son hechas nuevas. Esas son las cosas nuevas que se te presentan a ti cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Pasas a una nueva esfera, cambias de posición. Las cosas que se te presentan van a ser nuevas. Y no tratemos, mi querido hermano, amigo, de basar nuestra confianza en la experiencia. Usted ya es una nueva creación en Jesucristo, así lo afirmó. La base de su nueva posición se encuentra en la palabra de Dios. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo y usted, mi querido hermano, está en Él. Estamos unidos en Él. Si está depositando su confianza en Él, usted ya está y yo estamos podemos, ya cerrando ya este mensaje, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos tener tentaciones y muchas veces, mi querido, podemos fracasar en el camino, podemos fracasar, pero la maravillosa verdad es que el Señor Jesucristo nos ha redimido y que somos en Él una nueva creación. Y todo esto proviene de Dios. Así lo ha dicho Pablo en el versículo 18 del mismo capítulo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y todo esto, en resumen, de todas estas palabras que he mencionado en esta mañana,
no hubiese sido posible si usted y yo no me hubiese reconciliado con Dios. De ahí parte nuestra salvación, la reconciliación con Dios. Ya terminando, hay una pregunta que me gustaría hacerle y que cada uno evalúe allí desde su lugar y saque su conclusión, evalúe, ponga en balanza su vida. Y la pregunta es en esta mañana: ¿vale la pena ser cristiano? ¿Por qué y para qué ser cristiano? ¿Vale la pena? Y yo le voy a hacer pasar acá a una persona, ya tiene canas, pero tiene experiencia, tiene vida cristiana. Y él pase Marcelo, y él va a contestar esa pregunta, y espero que sea algo que ustedes también tengan en su ser. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Por qué y para qué ser cristiano? Muy bien. Vale la pena, dice, ser cristiano. Sí, por supuesto. Dice, hay una pregunta que también siempre resalta en mi vida. ¿Qué es ser un cristiano? Esa pregunta tenemos que hacernos todos. ¿Qué es ser un cristiano? Muchas veces no es porque vengamos a la reunión, ni porque cantemos coro, ni porque aprendemos, ni porque estemos trabajando la obra de Dios. Ser un cristiano es aquel que ha encontrado a Cristo. Ese es ser un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Es aquel que ha encontrado la vida. Lo mejor que hay. Si vos venís acá no es porque venís a cantar, sino estoy contento porque encontré a Jesucristo. Y ya hace cuántos años que una vez yo encontré a Jesucristo. A pesar de ser de una familia creyente, yo a los 18 años más o menos recién encontré a Jesucristo. Creía así como usted, que existía Cristo, ¿sí? Pero ¿sabe qué tenía yo? Que era temeroso. Yo sabía que si el Señor venía, porque hablaban de la venida del Señor, y yo me iba a quedar. ¿Por qué? Porque no encontré a Cristo. No tengo la vida. Y todo aquello que tiene vida eterna es la que dio Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted ha encontrado un día a Jesucristo, póngase contento, porque tiene a Cristo. Y no es solamente por estar acá, sino por tener a Cristo en su corazón. Por eso yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi Padre. Y esa es la seguridad que tenemos. Y ahora esperamos la venida del Señor. Y le cuento que yo estoy visitando a los enfermos. Lo visité también a Pedro, también a Federico, me faltaría la María Vanessa. Pero yo lo único que le predico es a ellos de la venida del Señor. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Estén preparados. ¿Usted está preparado para la venida del Señor? Como le decía Pedro, estamos preparados. Hay que prepararse porque en Él está la vida. En Él estamos, hemos escuchado el mismo Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Fíjense ustedes, estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. O sea, el cristiano es aquel que ha encontrado la vida. Dice que de mí y me buscaré, y me hallaré si me buscaré de todo el corazón. Fe, se acerca a Dios, y entonces recibe la vida eterna de parte de Dios. Eso es lo que ha hecho un día Cristo en mi vida, y hasta el día de hoy. El que recibe la vida eterna es un hijo de Dios, y un hijo de Dios va a estar bien siempre con la familia de Dios. No puede haber diferencia. Un hijo de Dios sabe perdonar, un hijo de Dios es un gran amigo unos con otros. Eso es lo que es un hijo de Dios. Y por eso le animo
a que sepamos que un hijo de Dios es aquel que ha encontrado la vida. Y la vida eterna está en Jesucristo. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, con esta reflexión, aquí estamos finalizando la reunión, mi parte. Vamos a terminar con oración. Señor, muchísimas gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, porque es una satisfacción enorme saber que somos tus hijos. Es una bendición enorme, Señor, Dios mío, de tener a Cristo en nuestro corazón, de parte nuestra. Y saber, Señor, de dónde nos has rescatado, de esas cosas viejas, Señor, de nuestras vidas. Y ese día glorioso cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y a partir de allí, Señor, tú has comenzado un proceso en nuestras vidas, has comenzado a mostrarnos cosas nuevas que tienen, Señor, trascendencia eternal. Sabemos que has de volver a buscar a la iglesia, a buscarlo, Señor. Mientras tanto, mientras esperamos, queremos seguir, Señor, firmes, caminando a tu lado, a tu par, congregándonos, sirviéndote, Señor, en adoración, en alabanza, trabajando en tu obra, Señor, testificando a aquellos que aún no te conocen. Señor, tú has de bendecirnos porque tú tienes promesas, Señor, muchísimas promesas para nosotros, porque somos tus hijos y, Señor, y cada uno consumamos la iglesia. Gracias a Dios por este tiempo y ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno que estamos presentes aquí y también por los que no han podido venir. Para que en esta semana que ha empezado, Señor, sea una semana de victoria, Señor, y que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de Dios. Oh Dios, todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, aquí a finalizar la reunión. Que Dios les bendiga.